Es un placer para mí poder estar nuevamente delante de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como bien hemos leído, está en el Salmo 23 y el título del sermón de hoy tiene El Señor, nuestro pastor y anfitrión. Me gustaría poder compartirles esta idea que es, podemos nosotros habitar confiadamente junto al pastor y anfitrión de nuestras almas. La historia de David, quien escribió este salmo, un joven pastor, nos muestra que incluso los más pequeños pueden encontrar seguridad en Dios. Cuando enfrentó, por ejemplo, a Goliat, era joven, muy joven. No confió en su propia fuerza, sino que confió en el cuidado de Dios, su pastor. Y en el Salmo 23 nosotros podemos encontrar una de las más bellas expresiones de la fidelidad y del cuidado de Dios hacia su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios aquí es retratado como un pastor guiando, proveyendo, protegiendo a sus ovejas. Pero también es retratado como un anfitrión, atendiendo y preparando un festín como demostración del amor hacia su pueblo. Este texto puede ayudarnos a encontrar consuelo y paz en tiempos de dificultades, recordándonos que Dios está siempre presente y cuidando de nosotros, incluso cuando hay incertidumbres, cuando hay miedos. Pero también en tiempos de reflexión, cuando pasan cosas en nuestra vida y de repente te sientas y te pones a meditar por qué han pasado estas cosas. Y cuando meditamos en las acciones de nuestro Dios en nuestra vida, este salmo nos ayuda a encontrar sentido, propósito en nuestro Dios. Y este salmo también nos enseña a confiar en Dios como nuestro pastor, quien nos ofrece la esperanza y la seguridad. Y que debemos seguir su guía, su dirección y confiar en su provisión. Por lo tanto, este sermón será como más que explicativo, más exhortativo. Y quiero invitarlos a reflexionar más en la dedicación de Dios y la responsabilidad de Él hacia nosotros, pues Él es el pastor que guía y guarda al rebaño. El versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras se leía este verso, creo que es suficiente para vivir la vida completa. Es suficiente de alimento para nosotros. Es suficiente para hallar descanso y paz en nuestro Señor. Y cuando David comienza este salmo, lo hace de una manera profunda y personal. No habla de Dios de una manera distante ni como un concepto abstracto, sino que como su pastor. Estas palabras no vienen de alguien que simplemente ha oído hablar del Señor, sino de alguien que realmente vive bajo el cuidado de Dios y ha experimentado el cuidado de Dios. David, quien en su juventud cuidó ovejas, entiende perfectamente la relación entre un pastor y su rebaño, y ahora, al mirar la suya propia, reconoce que el mismo Todopoderoso es su pastor. Y no dice un señor o un rey, como era muy común en ese tiempo. Los reyes se decían a sí mismos pastores del rebaño, ¿cierto?, de su reino, ellos liderando. No dice un señor o un rey, sino el Señor, el único, el verdadero, el incomparable. Y aún más personal, es mi pastor. Y con estas palabras David declara su confianza absoluta y, escuche bien, su pertenencia al redil de Dios y su dependencia total a aquel que es perfecto. Nada me faltará no es solamente una declaración de provisión material, es una promesa de plenitud en Dios. Nada nos faltará con Cristo, con Dios. La versión NTV lo expresa de una manera muy maravillosa y dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David sabía que las ovejas sin pastor están indefensas, están desorientadas y están vulnerables.
Él mismo había guiado, él había protegido, había sanado, había alimentado a sus ovejas. Y al observar su relación con Dios, se maravilla que al darse cuenta de que el Señor hace lo mismo con él y mucho más. Pero aquí hay algo que es aún más poderoso. Este salmo no solamente es la historia de David, es una invitación para cada uno de nosotros. No solo el Señor es el pastor de David, es mi pastor, es su pastor. Y es tiempo de que tomemos estas verdades bíblicas, es tiempo de declararlo con fe, realmente la palabra del Señor, y de vivir con la certeza de que estamos bajo su constante cuidado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hagamos de estas palabras nuestro clamor diario, nuestra declaración de Dios diaria, nuestro escudo en tiempos de prueba y nuestra ayuda de declaración que confiamos en Dios. Hermanos, esto se trata, nada me faltará, no son carros de alta gama, no es tener la billetera de Bill Gates, no es tener casas por montón, puede el mundo derrumbarse y desatarse el hambre, pero el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. La enfermedad, la vejez, con todas sus complicaciones, no podrán dejarnos carentes porque el Señor es nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos en Él. ¿Puede un mal gobierno arruinar la prosperidad del país y volvernos la nación más pobre de Latinoamérica? Pero Jehová sigue siendo nuestro pastor y no nos va a faltar nada. No son nuestros abultados ahorros los que deben hacernos descansar para decir, nada me faltará. No es nuestra capacidad de hacer dinero, no es una red de contactos, no es ver la despensa llena o nuestros graneros llenos de alimentos, sino que el Señor es mi pastor. Ese es el fundamento de nuestro descanso. Si no tengo ahorros abultados, si no tengo capacidad de hacer dinero y mi despensa regularmente está vacía, más que llena, tampoco es un motivo para dudar que nada me faltará. Mientras tengamos sustento, mientras tengamos abrigo, estemos contentos con esto. Hay abundancia, hay escasez en nuestras despensas, alegrémonos con esto. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Los avaros nunca están contentos con lo que tienen, aun cuando tienen abundancia en sus propias casas, podrían estar confiados en su propia prosperidad y decir, sí, nada me faltará, el Señor es mi pastor. Pero su confianza está en los bienes materiales y no en el pastor de su alma. El pecador así nunca está satisfecho. En cambio nosotros descansamos en Jehová y no confiamos en carros, ni en caballos, ni en cosas materiales, sino que creemos que Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y que mire, tenemos una vida confortable, llena de cuidados, de dirección y de protección. Pues sí, hermano, aún un vaso de agua y un pedazo de pan en tu mesa es una grande misericordia y gracia del Señor. Somos muy bienaventurados, somos amados porque nada nos falta. Estamos plenos en Cristo, el Señor, nuestro pastor. Hemos entrado en su reposo. Nuestra vida ya no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, sino en cosas muy superiores a esta que pertenecen a la vida en Cristo. Nuestra búsqueda de sentido y de propósito en esta vida acaba cuando conocemos al buen pastor, porque Él es quien apacienta nuestras almas. Él no es uno de tantos, Él es el pastor de nuestras almas. Pertenecemos al redil del Dios Todopoderoso y tenemos un sentido y un propósito más elevado en esta vida y en la venidera. Juan capítulo 10, versículo 11, muy conocido, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, el versículo 14, y las mías me conocen. Versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
¿Qué otro pastor o qué otro líder podría cuidar mejor de nuestras almas sino aquel que dice: yo conozco a cada una de mis ovejas y les doy vida eterna? No hay nadie que haya podido hacer eso. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Cristo el Señor se ha dado a sí mismo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos vida eterna y comenzar a experimentar esa vida desde el día que Él vino a nosotros. Si Dios el Padre ya nos ha dado lo que era imposible para nosotros conseguir, que era el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo, ¿crees que también no nos dará todas las cosas temporales que necesitamos aquí? Créelo, hermano, Él te pastorea, Él me pastorea, y no tenemos falta de ningún bien necesario estando en Cristo. Si Él viste hoy con esplendidez a la hierba del campo y alimenta a las aves del cielo, cuya vida dura muy poco, ¿no nos dará también lo que necesitamos? Aunque tengamos una vida discreta aquí, recuerda que es pasajero, pues nuestra herencia está con Cristo en los cielos, en el reino de Dios. Por lo tanto, escuchemos la voz del pastor y sigámosle, pues nada nos falta con él. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David ahora describe en qué consisten los cuidados de Dios. Nada me faltará, y empieza a describirlo. Y como buen apacentador de las ovejas de su padre, él sabe que una buena planificación del pastoreo y los cuidados del rebaño implican primeramente la selección de los mejores pastos disponibles para alimentar a sus ovejas y acceso a agua potable. Un buen pastor no solamente las cuida, sino que además conoce el entorno para garantizar el bienestar de sus ovejas. Y eso es lo que David está ilustrando en este salmo, en este texto, al decir que Él dará descanso y pastoreará nuestras almas. Y cual oveja que sigue y confía en la voz de su pastor, así debemos nosotros descansar cuando escuchamos su voz y somos guiados por el buen pastor. Nuestro Señor Jesús siempre nos guiará hacia lo que es propicio para nuestra eterna salud espiritual y nuestra santificación diaria. Porque Dios sabe que eso es lo que nos da descanso. Y usted tiene que saberlo y tenemos que saberlo. Eso nos va a dar descanso. El ir constantemente a los pastos que nos guía nuestro Señor. Y Cristo es tanto la puerta de ingreso a estos campos y a estas verdes praderas y al agua de reposo como el alimento mismo que es la palabra del Señor. Dime si tu alma no descansó y no fue lo más dulce cuando comprendiste que todos tus pecados fueron perdonados en Cristo. O cuando escuchaste que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O cuando Él corrió a tu encuentro, cuando venías de regreso, lleno de lodo después de haber pecado. Oh hermanos, esto es tremendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh preciosas doctrinas que alimentan nuestras almas, hermanos. Si no supiéramos que Él sale a nuestro encuentro después de pecar, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos tropezado y hemos caído? Y al ver y encontrar esta pradera inmensa de verdes pastos y ver que nuestro Redentor viene a nuestro encuentro es algo maravilloso. Campos enteros interminables de pastos verdes disponibles para ti y para mí, en donde podemos alimentar y descansar nuestras almas y ser apacentados. Cuando comemos estas doctrinas de Dios, estos suculentos manjares, y nuestra alma se sacia en ellos, podemos decir confiados que en delicados pastos nos hace descansar. ¿Qué importa si tu casa es de 40 metros cuadrados, 200 metros cuadrados? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. Además, es Dios quien a través del Consolador, el Espíritu Santo, ha hecho brotar una fuente que salte para vida
eterna y nos ha lavado de nuestras impurezas por el lavamiento del agua con la palabra. Juan 4, versículo 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua tendrá sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que Dios te lleva a lugares de descanso y te ha purificado con su palabra? A veces estamos tan ocupados con las tareas cotidianas, el estrés del día a día, del trabajo, tan influenciados por la cosmovisión de vida del mundo. Estamos tan ocupados a veces de resolver nuestro futuro que la ansiedad nos consume, tan influenciados por las etiquetas de la pseudociencia llamada psicología, y tan vulnerables al arrastre de la cultura mundana que no descansamos en las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. No disfrutamos de los abundantes beneficios que tenemos en Él. Y esto, hermano, es una invitación a todos. Créelo. No es lo que la psicología pueda decirte lo que tú eres. Es tu identidad en Cristo. Él es tu pastor y Él nos ha dado reposo en lugares celestiales y ha extendido su mano en favor nuestro. El Cordero nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es nuestra esperanza, vivamos en ella. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará también puede traducirse como restaurará o convertirá. La palabra tiene la idea tiene el sentido, de hacer volver o de traer de vuelta. Y las ovejas tienen ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, tienden a moverse juntas y seguir a una oveja líder. Algunas no siguen al pastor de inmediato y pueden dudar o incluso desviarse. Las menos experimentadas pueden tener resistencia a moverse a la dirección correcta que está diciendo el pastor. Algunas curiosas o nerviosas pueden alejarse del grupo y necesitan ser guiadas con mucha insistencia. Y esta naturaleza de las ovejas claramente es conocida por David. Y a veces somos nosotros así de tercos, hermanos. Y necesitamos constantemente de la paciencia del Señor y de su insistencia, de su confort, de su restauración. Y lo maravilloso de esto es que cuando andamos descarriados, Él restaura nuestras almas. Él va a buscar a la perdida, Él sana las heridas de la descarriada y con paciencia nos reintegra en su redil hasta que aprendemos a depender de Él y a obedecer su voz que nos lleva por caminos de santidad y de justicia. ¿Estás afligido o te sientes lejos del Señor? ¿Crees estar en tu punto espiritual más bajo o pecaste contra Dios y ahora tu espíritu está angustiado? ¿Tienes miedos, ansiedades, traumas que aún no dejas ir? Cobra ánimo, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Te dará dirección, alimento espiritual, podrás descansar, lavará tus inmundicias, restaurará tu alma. No creas en la mentira que muchas veces viene a nuestra mente. Pero ya has pedido perdón muchas veces. ¿Uno te da vergüenza? O no, esta vez el Señor no te la va a dejar pasar. O ya está bien, pecaste, pero pecaste otra vez, ya no. Todos necesitamos, hermanos, a veces ser restaurados por el Señor. Nadie de los presentes está completo y acabado en su carácter o en su vida de santidad. Necesitamos todos los días acudir al pastor de nuestras almas para que nos conforte, nos guíe por caminos de vida eterna que den frutos de justicia. Pues su obra en nosotros está perfeccionándose todos los días. Y esta obra de guiarnos por sendas de justicia, escuche bien, es para hacer honor al nombre de Dios. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Es decir, para que el nombre del Señor sea visto, reconocido, alabado, exaltado. Nuestra vida restaurada, nuestra vida encaminada en las sendas de justicia y santidad, es lo que va a dar honor al Señor, al nombre del Señor.
Los inescrupulosos podrán decir al principio, ahora te crees evangélico después que hacías tal y tal cosa, pero cuando ven la obra del Señor, que es duradera, el crédito, adivine quién se lo lleva, el buen pastor. Recordemos, amados hermanos, que todas las cosas son por Él y para Él. Cuando nosotros somos restaurados y confortados, es por Él y para hacer honor a su nombre, Cristo. Alegrémonos de que los fundamentos de Dios para restaurar nuestra alma y guiarnos en camino de justicia no se afirman en nuestras pobres obras o en nuestras pobres decisiones, sino que se encuentran en Él mismo, en la obra que Cristo ya hizo por nosotros, por amor de su nombre. Así que, hermanos, si has caído en tentación y estás dolido por el pecado, si no has podido dejar traumas, miedos del pasado, o si has estado creyendo más en las etiquetas del mundo que en Cristo, dile a tu alma, Él restaurará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Puedo imaginar una de las escenas más crudas que vivió David cuando los amalecitas atacaron la ciudad de Siclag, que era donde David y sus guerreros estaban viviendo por un tiempo, mientras David huía de Saúl. Y entonces los amalecitas vinieron y destruyeron la ciudad mientras ellos estaban en campaña en otro lugar, y regularmente dejaban a sus esposas e hijos en la ciudad misma. Vinieron los amalecitas, destruyen la ciudad, pero raptaron a sus esposas y a sus hijos. Ahora solo imagine el horror de saber que raptaron a tu esposa y a tus hijos. Un grupo de desconocidos guerrilleros. Creo que nadie de los presentes hemos pasado esa terrible experiencia. Que el Señor nos guarde de aquello. Leemos en 1 Samuel 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Le estaban culpando a él de que haya sucedido esto. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Solo vea el contexto: raptaron a tu esposa, a tus hijos, a los de tus guerreros, a los que tú les dijiste vamos a hacer una campaña, y por esa campaña fue que sucede todo esto. Y viene y todo el pueblo quería matarlo, quería apedrearlo, y estaban todos en amargura de alma, un clima absolutamente terrible, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En las experiencias más traumáticas, David aprendió a fortalecerse en el Señor. Y en este verso, fíjese, David deja de dirigirse al lector, como era anteriormente, el Señor es mi pastor, me guiará. Ahora él habla directamente a su pastor y le dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la idea aquí es que cuando transita por caminos sombríos y tenebrosos, donde hay peligros, ladrones o fieras, y están al acecho, el pastor con la vara, que sería como un garrote o un azote, ahuyenta todo peligro que esté al acecho, a la vez que con el cayado, que es como un báculo, impide que la oveja se desvíe, caiga en una fosa o pierda el camino. Mientras vivimos en este cuerpo, son muchas las veces que no podremos evitar las aflicciones, es decir, caminar en estos valles sombríos y tenebrosos. A veces será la enfermedad de tu cónyuge, de tu hijo, tu propia enfermedad, la pérdida de un ser querido, alguna situación traumática, desvinculado inesperadamente de tu trabajo, un accidente en vehículo, víctima de ladrones, asaltante, un incendio, muchas situaciones, hermanos. Experiencias cercanas a la muerte también. Y este verso, mire,
no es una afirmación positiva para enfrentar los problemas con optimismo. No se trata de eso. Son declaraciones de fe y de confianza en el buen pastor. No temeremos. Tengamos confianza y fortalezcámonos en la obra de nuestro Dios. Cuando andemos en estos valles, nuestro Dios como poderoso gigante va con nosotros, infundiéndonos aliento. Con su diestra, impidiendo que perdamos el camino y a la vez ahuyentando los peligros que podrían derribarnos. Y este texto, aquí puse este paréntesis porque puede ser a veces difícil de ver en quienes puede ser difícil de ver en quienes atraviesan un valle que es aún más sombrío. Como cuando hermanos en Cristo son brutalmente perseguidos en las persecuciones religiosas en otras partes del mundo, o cuando los creyentes mueren de enfermedades muy duras. David Brainerd fue un predicador y él escribió un diario y en ese diario él relata lo difícil que fue tener la enfermedad y cómo él se dolía tanto. Sin embargo, sus palabras están llenas de aliento, están llenas de alabanza a Dios. ¿Qué pasa ahí? Con tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, hermanos, podemos entender que no necesariamente significa bienestar físico al 100%. A veces podríamos ser salvados de enfermedades graves, a veces no. A veces podemos ser salvados de morir, otras veces no. Algunos salvan de las persecuciones, algunos son torturados. El cuidado de nuestro Señor traspasa las fronteras terrenales de este lado de la vida, pues cuando aquellos creyentes sufren persecución, Cristo mismo de igual manera es quien está con ellos, sufriendo, soportando las aflicciones. Y cada látigo o azote que reciben por causa del nombre de Cristo o cada oración elevada en tiempo de enfermedad es un más excelente peso de gloria y los aproxima más al encuentro cara a cara con su Señor. Y cuando ellos estén cruzando la cortina hacia la eternidad, no habrá infierno, no habrá demonio, no habrá acusación que reclame por sus almas para perdición. Pues mientras atraviesan ese durísimo valle de sombra de muerte, no tienen temor porque el buen pastor está con ellos, infundiéndoles aliento con su cayado hasta que llegan a sus moradas eternas. Jehová está conmigo, dice en otro salmo David, no temeré lo que me pueda hacer efectivamente el hombre. Así es que, hermanos, cobremos aliento. En los tiempos de aflicción, calamidad, situación traumática, enfermedad o muerte, nada nos separará de nuestro pastor que está infundiéndonos aliento. Y esta es la esperanza del cristiano. Triunfaremos en medio de las aflicciones. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora cambia la figura del pastor que le cuida a un anfitrión que le exalta. Y esta metáfora está conectada con el verso 4 en relación a quienes quieren hacerle daño. No temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora me preparas banquete en presencia de mis enemigos. Y hablándolo ilustrativamente, en medio de la batalla campal, los angustiadores creen ver solo a David o desventurado, o ¿dónde está tu Dios?, dice otro texto. Sin embargo, Dios, en presencia y en medio de estos impotentes, burladores y angustiadores, aparece poniendo una mesa. Y aquí voy a edulcorar solamente un poco. Pone una mesa con elegante vajilla, los mejores manjares, los mejores vinos. Como excelentísimo anfitrión preocupado por una buena bienvenida de su invitado, le derrama aceite perfumado sobre su cabeza para el brillo del rostro, ideal para la sequedad de la piel en el calor del desierto, pero que también es una señal de ungimiento y haber sido exaltado. Y viendo estas cosas, David sabe que llena su copa hasta el límite, incluso sin límites, produciendo en el invitado una alegría que lo sobrepasa. Esto de
vaciar un poco de aceite sobre la cabeza era común cuando un anfitrión invitaba a su casa y le preparaba cena. También habían pastores en aquellos tiempos que a las ovejas derramaban aceite en su cabeza para impedir que las serpientes puedan, para que, digamos, resbalara un poco, o esa era la idea. Pero más aún para cuidarlos de los insectos o cualquier otro, digamos, para proteger su cara y darles un mejor pasar. Entonces produce en el invitado una alegría que lo sobrepasa, cual copa rebosante, una clara metáfora que representa que hasta en las peores dificultades y aún rodeado de peligros, tenemos un banquete continuo e inagotable, fuente de regocijo en el Señor, bendiciones que producen paz y gozo desbordante sin límites provenientes del buen pastor. Un ejemplo en el Nuevo Testamento que podría ser y servirnos es el continuo banquete en el que vivía Esteban. Se dice de él como alguien lleno de gracia y poder. Y debió ser muy notorio a todos, porque cuando los angustiadores lo trajeron al concilio para ser juzgado, lo vieron y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y luego de predicar a los enemigos del evangelio y a sus angustiadores, quienes crujían sus dientes para matarlo, dijo lleno del Espíritu Santo, es decir, con su copa rebosante: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Luego arremetieron contra él, matándolo a pedradas, y sin lugar a duda esta es una escena muy cruda, muy escalofriante, pero Esteban, antes de que la última piedra tocara su cuerpo, él dice lo siguiente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mire, no les tomes en cuenta este pecado. Estas son las palabras de un hombre que vivía un banquete continuo en la presencia del Señor. Un hombre no llega a morir con esa convicción y disposición del corazón sin estar ya sentado a la mesa de Dios disfrutando del banquete. Y de tener una inamovible convencimiento de que Cristo es su pastor y nada le iba a faltar. Ahora piénselo usted, mi hermano. ¿Estamos disfrutando de este banquete en la presencia del Señor? La mesa ya está puesta. Si no lo estamos haciendo, ¿por qué no? ¿Por qué deberíamos estar buscando las migajas de la autocompasión como cuando tenemos un festín? Es algo tremendo, hermano, saber que a pesar de enemigos, perseguidores, aflicciones, tenemos un banquete continuo en Cristo, un soporte a prueba de todo. Creo que hay muchos que nos sentimos muy pequeños cuando leemos a Esteban, por ejemplo. Hombres que tuvieron aflicciones realmente más allá de lo imaginable para nosotros y de lo que hemos tenido hasta ahora, pero ellos eran hombres comunes y sí sufrieron, sí lloraron, sí se dolieron, pero atravesaron todas estas cosas de la mano del Señor. Y son ejemplos para que nosotros entendamos que no hay aflicción, por más dura que sea en esta vida, en la que estemos desamparados y desprovistos. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Nos vamos a doler? Sí. Pero tenemos en Cristo este banquete continuo. Y no solamente es un lugar de descanso, tenemos un anfitrión que nos ha preparado este banquete hasta los tiempos más duros. ¿Cómo no vamos a vivir confiados en nuestro Dios? No tenemos que llegar hasta ese punto para vivir en banquete continuo con el Señor. Creo que muchas veces nosotros olvidamos lo que tenemos en el Señor cuando pasamos situaciones difíciles. Y obviamente me estoy incluyendo en esto. Y luego cuando pasa el tiempo, meditamos en aquellas cosas, realmente decimos: wow, en Cristo sí tengo todo lo que necesito. Ya hemos sido convidados a su mesa, ya nos ha ungido, ya nos ha dado la porción del Espíritu Santo.
Contempla esta mesa, hermanos. Ve el aceite y que rebosen nuestras copas de alegría por lo que el Señor hace por nosotros diariamente. Y el último texto, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así, después de cada declaración de fe en la palabra, en el pastor, después de proclamar con convicción quién es su pastor y todo lo que hace por él, David llega a la única conclusión posible para aquel que confía plenamente en Dios. Es seguro que el bien y la misericordia lo acompañarán todos los días de su vida. Es seguro que habitará en la casa del Señor por la eternidad. Una versión lo expresa de esta forma y me encanta: y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Quiero decir que la referencia a la casa de Jehová en los tiempos de David puede significar a ese lugar de comunión cercana con el Señor, más allá de la estructura física. Recordemos que sí estaba el tabernáculo, estaba el arca del pacto, pero todavía no estaba el templo aún. Pero sí estaban los momentos de comunión cercana con el Señor. Y hermanos, esta es una verdad realmente maravillosa para nosotros. Si tuviéramos que resumir este salmo, podríamos decirlo de la siguiente forma: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguramente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y voy a habitar en la presencia del Señor por días sin fin, porque el Señor es mi pastor. ¿Qué mayor esperanza nosotros podemos tener? No importa cuán oscuro sea el valle que atravesamos, nuestro Señor nos alentará, nos alimentará, saciará nuestra sed. Enviará el bien y la misericordia como nuestros guardaespaldas fieles, y al final del camino nos espera la eternidad en su presencia, habitando en su casa, en su amor, en su gloria, por días sin fin. Amén. No puedo concluir este sermón sin darle todo el crédito a Cristo. Nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor ganó este título por sí mismo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro anfitrión. Para ser nuestro pastor, Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, mientras nosotros andábamos descarriados. Y para que nosotros pudiéramos descansar en delicados pastos, Él, cargado y fatigado, sudó gotas de sangre en un huerto. Para ser saciados en abundantes fuentes de agua, Él tuvo que tener sed y beber vinagre. Para que nuestra alma sea confortada, restaurada y guiada en su justicia, su alma tuvo que ser puesta en angustia y en aflicción. Para que se nos infunda aliento en los valles sombríos, su vida tuvo que ser cortada de entre los vivientes. Para que Él sea nuestro anfitrión y convidarnos a su mesa, tuvo que llevar nuestras iniquidades en la cruz. Y para que podamos morar por días sin fin en su casa, Él puso su vida en expiación por nuestro pecado. Resucitó, ascendió a la diestra del Padre y está preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos por días sin fin. ¿Qué más puedo decirte, hermano? ¿Crees que Cristo es digno de tu confianza? ¿Crees que Él va a cuidar de ti realmente? Deja que Cristo se ocupe de tus necesidades. No nos falta nada con Él. Seamos obedientes a su voz, sigámosle a donde Él nos lleva. Él es digno de toda nuestra confianza. Solo sus pastos dan verdadero descanso, solo sus aguas sacian eternamente. Sus cuidados nos restauran para bienestar eterno. Su directriz es verdadera y segura guía para la eternidad. Cristo es nuestro pastor, no tenemos necesidad de nada más. Finalmente, alguien que no conozca a Cristo, que esté aquí presente o nos esté viendo en redes sociales, solo puedo decirte lo siguiente:
Si Cristo no es tu pastor, todo te falta. Tus riquezas, tu fama, tus habilidades, tu puesto de trabajo, todo es humo. Pronto van a desaparecer y cuando andes en ese valle de sombra de muerte no tendrás soporte a tu lado. No habrá bien y misericordia para ti que hoy sí están disponibles para ti. Pero un día ya no lo estarán. El día de mañana, si partes de este mundo sin arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, todo acceso al bien y misericordia habrán terminado para ti. Ven a Cristo, el pastor de nuestras almas. Ven y entra por el redil. Entra por esta puerta del redil. Serás apacentado de la verdad. Tu sed será saciada eternamente. Amén. Confiesa tus pecados al Señor y Él te perdonará, lavará tus maldades y te hará una nueva criatura. Oremos.